Pastor, ayúdenme a recibirlo con un aplauso y él presentará a la familia que está con él. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, tenemos que estar a qué hora. No, ¿a qué hora tenemos que estar allá? A las 2:30. Ok, entonces voy a poner el timer acá para que no me pase del tiempo. Vamos a poner el timer. Ok, voy a poner el timer para que no me pase el tiempo. Si no, te quedas. Gloria a Dios. No vamos a hacer muchos preámbulos. Simplemente quiero darle la gloria al Señor y darle las gracias a la iglesia por haberme invitado, al pastor, por haberme dado la oportunidad de estar aquí en esta preciosa mañana. Es un privilegio y un honor para mí estar con ustedes, hermanos. Y estamos sirviendo a Dios allá en Carolina del Sur. Estamos sirviendo a Dios y a la comunidad. Ese es el lema de nuestra iglesia. Estamos sirviendo como pastor de la iglesia cristiana Maranata en una isla, se llama Jones Island. Y a la misma vez pues estamos sirviendo como directores de los ministerios hispanos allá. También servimos en la mesa del comité ejecutivo del obispo de allá de Carolina del Sur. Y también estamos pues en el comité nacional para el ministerio hispano. Pero los cargos los dejamos a un lado, no son tan importantes como la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Levanten la mano, ¿cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Gloria al Señor. Qué bueno es ver un pueblo que ha nacido de nuevo. Y vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leer un versículo, después vamos a hablar algo más acerca de ese capítulo, pero vamos a leer un versículo. Quiero que, si se puede poner de pie un segundito, no se preocupe, tengo el timer, así que no vamos a tener mucho tiempo aquí, pero le vamos a procurar sacar todo el provecho que tiene la palabra santa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor, vamos a honrar primeramente al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de esta manera, capítulo 3, versículo 7, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Una vez más, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Gracias te doy, Señor, por esta mañana preciosa, por este grupo precioso de hermanos que han, Señor, convocado a tu palabra, convocado en este lugar, Señor, tu presencia, y estamos seguros de que tu presencia esté en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Puede sentarse. Gracias. Y le preguntaba por eso al principio y al inicio que cuántos habían nacido de nuevo, y era un amén, y hubo un grupo que me dijo amén. Yo sé que hay un grupo acá que ha nacido de nuevo. Quiero decirle que nacer de nuevo es bien importante. Este hombre se llamaba Nicodemo, llegó en la noche, en lo oscuro, llegó en un momento escondiéndose de su popularidad, y andaba escondiéndose de su popularidad, andaba escondiéndose de su posición. ¿Por qué? Porque el hombre era un principal del Sanedrín, y él temía que descubrieran que era seguidor de Jesús. Así como José de Arimatea, cuando reclamó el cuerpo de Jesús, también él era un seguidor oculto de Jesús. Por ahí hay algunos seguidores ocultos de Jesús que les gusta el mensaje de Cristo, les encanta la palabra de Jesús, les encanta cómo se expone el mensaje de salvación de Cristo, pero andan en lo oculto. Hay un grupo de gente así por ahí. Pero bueno, los que están aquí esta mañana no son de ellos. Pero quiero decirle
que este hombre Nicodemo llegó en lo oculto y él llegó no haciéndole una pregunta a Jesús. La verdad que no llegó preguntándole nada. Él cuando llegó y se presentó en la noche delante de Jesús, llegó dándole un saludo, llegó saludándolo y llegó exaltando a Jesús a lo sumo. En ese tiempo, exaltar a alguien que era expositor de la palabra del Señor era decirle a alguien rabí. Cuando a alguien se le decía rabí, lo estaba exaltando al último nivel del Senadrín, lo estaba exaltando al último nivel de maestro. O sea, que era una persona que era experto en la palabra, era una persona que conocía de la ley en su alto nivel. Entonces, cuando él llega en lo oculto, llega saludando a Jesús. Pero, o sea, Jesús no le llamó tanto la atención el saludo, porque él sabía por qué Nicodemo había venido en la noche en lo oculto, para qué había venido a él. Él ya sabía. ¿Sabe que Dios conoce, Jesús conoce todos los pensamientos nuestros? ¿Lo sabían? Jesús conoce todo lo que en este momento estás pensando. Yo no sé lo que tú estás pensando, yo no sé lo que tú tienes en tu corazón, pero Jesús sabe cuál cada uno de tus pensamientos en este momento. Él sabe ahorita en qué estás, tu mente en qué está divagando. Él sabe en este momento en qué tú estás tomando la atención. Y sabe que cuando él se presenta y le dice rabí, Jesús no le responde el saludo. No fue maleducación, sino que Jesús venía directamente al asunto. Él quería que supiera que ya sabía por lo que había llegado esta mañana. Jesús sabe por qué veniste esta mañana aquí. El Señor sabe que si veniste dolido, si veniste con una enfermedad, si veniste con una situación, si veniste con algo, una necesidad espiritual, si veniste con una necesidad física, Él sabe por qué te convocaste a venir esta mañana a este lugar. Él lo sabe. No te preocupes. El Señor va a tomar en cuenta por qué llegaste a este lugar. Él te va a responder inmediatamente. Entonces Jesús le responde inmediatamente sin él haber preguntado. Y le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Esa fue la respuesta a la salutación de Nicodemo. Esa fue la respuesta. No fue gracias por haberme dicho rabí, gracias por haberme exaltado a lo sumo, gracias por ponerme en alto, gracias porque me consideras tu maestro, gracias. Él no le respondió absolutamente nada de ello. Simplemente le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos conocen el aguacate? Amén. El aguacate tiene una semilla bastante grandecita. Y cuando nos comemos muchas veces el aguacate, pues abrimos el aguacate y la semilla la tiramos. Pero si tú coges esa semilla y la agarras y buscas un lugar donde haya una buena tierra y la siembras, haces un huequito y la siembras, la echas un poquito de agua y procuras que quede enterrada en un nivel que pueda ella morir, porque tiene que morir. Y cuando muere esa semilla, empieza a salir una plantita de esa semilla que murió. Por eso el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. Porque realmente uno tiene que morir. Tiene que morir a muchas otras cosas que vivía en el pasado. Tiene que morir a las costumbres que traía de su tierra. Tienes que morir a las enseñanzas erróneas de nuestros padres, porque muchos de nosotros recibimos enseñanzas erróneas de nuestros familiares antepasados. Ellos no tenían la culpa, no los culpes.
Quizás ellos también tuvieron la misma trascendencia. Ellos quizás también recibieron enseñanzas que no estaban acorde a la palabra de Dios. Entonces eso fue una tradición, una herencia errónea de tradiciones que no competían con lo que la palabra de Dios decía. Pues no los culpes. Yo no culpo ni a mi papá ni a mi mamá. Pero había cosas que nos habían enseñado que no estaban bien. Y a eso hay que morir. Hay que morir a las experiencias que recibiste en el mundo. Hay que morir a todas esas cosas que pasaron en tu vida. Quizás tuviste sufrimientos en la niñez. Quizás tuviste abusos en la niñez. Quizás tuviste cosas que no estuvieron bien. Dios sabe que no estuvieron bien. Pero Dios permitió que pasaras por todas esas cosas para que un día pudieras nacer de nuevo. El gusano es feo. El gusano es feo, nace feo, nace horrible y asqueroso. Y se arrastra y se sube a los árboles y se estira y va y corre el gusano y va comiendo hojas y va en los árboles el gusano. Pero llega un momento en que el gusano entra en una caparazón, entra en un capullo y empieza a tejer ese capullo y se introduce adentro de ese capullo y pasa un tiempo establecido dentro de ese capullo. Y cuando ese gusano es transformado dentro de ese capullo, rompe el capullo y sale de allí una nueva criatura preciosa y hermosa, con unas alas hermosas, con colores maravillosos, que se extiende por el aire y se aposenta en los árboles donde hay flores, y la gente admira y la gente dice: qué preciosa esa mariposa. Pues cuando tú naces, quizás naces como un gusano, pero cuando tú entras, como dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús, porque entras a un capullo, entras a una cápsula, entras a un lugar donde el Señor te empieza a cambiar, porque el que comienza la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y entonces entras a ese lugar, entras a este capullo, entras en esta cápsula y el Señor te comienza a tejer y a quitarte todas las cosas que no convienen, las cosas que realmente no pueden entrar en el reino de Dios, y te transforma y te hace una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo sé que esto lo has escuchado muchas veces. Yo sé que estas cosas que yo te estoy hablando no son nuevas para ti. Yo sé que has escuchado que tienes que nacer de nuevo. Yo sé que has escuchado estos mensajes. Yo sé que has escuchado el que tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado, tienes que vivir una vida nueva, tienes que ser mejor, tienes que cambiar. Yo sé que lo has escuchado, quizás tu pastor, porque yo lo conozco, yo sé que él te lo ha dicho muchas veces. Ahora, rapidito te quiero decir, te quiero marcar 7 puntos importantes que te van a hacer entender si realmente tú has nacido de nuevo. Quiero marcarte 7 puntos importantes. Quiero hablarte de 7 cosas que debemos, diga conmigo, debemos. 7 cosas que debemos hacer para saber si yo he nacido de nuevo. La primera, como dice el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Debemos de orar siempre. Cuando tú has nacido de nuevo, oras por todo. Hasta para comprar un par de zapatos oras. Oras por todo.
Tu niño va para la escuela, oras por él. Sales para el trabajo, oras. Entras al trabajo, oras. Sales del trabajo, oras. Vas a comerte la comida, oras. Vas a tomar cualquier decisión en tu vida. Vas a moverte, vas a comprar una casa, vas a comprar un auto, vas a comprar lo que sea. Oras. Pero el que no hace eso, el que no tome en cuenta a Dios en oración para cualquier cosa en su vida, no es señal de que ha nacido de nuevo. En el libro de Lucas dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando el reino de Dios, y las buenas nuevas del reino. Lo acompañaban dos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedad. Y María la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana, muchas de las que los ayudaban con sus propios recursos. Escuche bien, leí el que no era, estaba en 8.1, pero es 18.1. Jesús les contó a sus discípulos en una parábola para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. Jesús les contaba parábolas a los discípulos tratando de convencerlos a ellos de que había una prioridad en la vida de cada uno de ellos. Tenía que haber una prioridad en ellos para conocer si habían aprendido de Jesús. Tenía que haber una prioridad, y la prioridad es orar. El cristiano que no ora no fue enterrado. No va a salir ninguna planta, no va a salir ninguna plantita. Aunque diga que está enterrado, que ya dejó las cosas viejas, pero si no ora, no le va a salir ninguna planta. Así es. ¿Por qué? Porque en la oración está todo. Hace poco un hermano dijo, si Jesús oraba, y yo creo que por ahí me va a escuchar, si Jesús oraba, dice, toda la noche, y después en el día, dice, pasaba con los pecadores, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Simple y sencillamente por eso. Porque Jesús oraba toda la noche, todo el día. Amén. Y tenía la posibilidad de poder estar en medio de los pecadores, hablar en los pecadores, y los pecadores no lo afectaban a él, sino que Jesús afectaba a los pecadores. Hoy en día, usted se junta con lobos y sale aullando. Y usted sabe por qué lo digo, porque hay un dicho que dice, el que con lobo anda, aullar aprende. ¿Por qué? Porque no oramos. Y cuando viene a ver, usted dice, ¿y qué pasó? Pero si este hermano era de los que estaba más en el templo. Sí, pero tenía un problema. No oraba por todo, no oraba en todo tiempo. Y entonces la influencia lo agarró y lo consumió. Porque si no oras, el enemigo te agarra y te come. Amén. El enemigo no anda jugando. El enemigo no juega el deporte que jugamos nosotros. El deporte de nosotros es iglesia, decimos. Hoy vamos, mañana no vamos. El enemigo no hace eso. El enemigo todo el tiempo está vigilante a un tiempo de debilidad tuyo. Y en ese tiempo de debilidad te va a atacar y te va a comer. Por lo tanto, diga conmigo, debemos de orar en todo tiempo. Segundo, debemos de leer las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice de esta manera. En el versículo 2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos,
así por medio de ella crecerán en su salvación. Bendito Dios. Por lo tanto, el que nace de nuevo debe de leer la palabra de Dios. Bendito Dios. Sí, Señor. Si usted dice que ha nacido de nuevo y no lee la palabra de Dios y la tiene como adorno en su casa, porque hay algunos que la tienen como adorno en su casa, está preciosa, la ponen inclusive. Yo he visto altares para la Biblia. Hacen tremendos altares y ponen la Biblia abierta allí. A veces lo hacen en el Salmo 91, a veces lo hacen en el Salmo 23, la dejan abierto y hacen tremendos altares. Pero ahí está. Ni el mismo Salmo ese que está ahí se lo sabe. El que nace de nuevo tiene que leer la palabra de Dios. Amén. Si usted no lee la palabra de Dios, usted está demostrando que no ha nacido de nuevo. Porque el Señor Jesús resistió la tentación de Satanás a través de la palabra de Dios. No se puede resistir ninguna tentación si no conoces la palabra de Dios. Por lo tanto, el enemigo te va a comer muy fácil. Lo primero, debemos de orar. Dígalo conmigo, debemos de orar. Segundo, debemos leer la palabra de Dios, porque si no, no has nacido de nuevo. Tercero, y yo sé que esto no pasa, bueno, no, sí pasa, porque el hermano pues habló de que hay algunos que no están por acá. Pero lo tercero que debemos de demostrar que hemos nacido de nuevo, debemos de asistir a la iglesia. Debemos de asistir a la iglesia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, yo sé que estos textos que estoy dando, yo sé que se lo saben, si usted ha leído la Biblia, se lo sabe de memoria. En el capítulo 10, en el versículo 25, dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón, y se lo vuelvo a repetir, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál día? ¿Cuál día? La venida del Señor. Se han cumplido casi todas las profecías. Todo lo que está sucediendo hoy en día alrededor de nosotros son cumplimientos de profecías. Y sabe una cosa, muchos están preocupados quién sea el próximo presidente de esta nación. Pero el libro de Romanos dice que toda autoridad, en el capítulo 13, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido puestas, han sido designadas. Por lo tanto, a veces yo he encontrado muchos hermanos que me dicen: pastor, pero es que yo no sé por quién votar. La verdad que no hay, me dicen. Y le digo yo: ¿y ha ido a orar usted? Para decidir, para tomar la decisión. ¿Ha ido usted a orar y le ha preguntado a Dios por quién vota? Porque el que ponga, el que quede, va a ser puesto por Dios. ¿Por qué? Porque sea quien sea que venga, sea para mal o para bien, todo obra para bien para quien le ama. Decía el pastor: no se preocupe. No sé si fue al pastor Manolo o fue a otro pastor, le dije yo: no se preocupe. Si Trump viene, se van a llenar las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando hay persecución, cuando lo están siguiendo, cuando está desesperado, cuando se le están cerrando las puertas, cuando las cosas están duras, la iglesia se llena.
Pero cuando todo está tranquilo, cuando hay trabajo y los patrones le dicen, quédate, vete a trabajar hasta el domingo y quédate tarde porque el patrón no tiene ningún problema, puede darle trabajo y no hay multas graves para los patrones por tener trabajadores que no debe de tener y tiene que estar, y entonces le da tiempo y le dice, quédate 16 horas, 20 horas, 30, la que tú quieras. Pero sabe una cosa, cuando se cierran las puertas, cuando las cosas están duras y difíciles, todo se congrega. Pero Dios no quiere que sea de esa manera. Dios quiere que demuestres que has nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo demuestra que ha nacido de nuevo congregándose. No faltan los cultos. Se desespera por los servicios. Se desespera por estar en la iglesia. Decía David, una cosa he demandado a Jehová, que esté todos los días de mi vida en la casa de mi Padre, para contemplar su hermosura y santidad. David quería estar todos los días en la casa. Hoy en día la gente no quiere estar en la casa, entre menos esté en la casa mejor. ¿Cuántos días de servicio tenemos en la semana? 1, 2, 3, lo que sea. ¿Y sabe una cosa? ¡Wow! ¿Cuántas horas tenemos de servicio al Señor? 1, 2 horas. 2 horas y media, las que sean, las pocas que sean. Y no quieren estar ahí. Se aburren muchas veces. Se desesperan, empiezan a ver el reloj, ya es hora de irnos, ya es hora que el mensaje se hubiera terminado, ya es hora de que ya terminara la administración, ya necesitamos irnos, y empiezan a poner, es que ni tengo hambre, es que esto, es que lo otro, es que aquello. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Diga conmigo, debemos de congregarnos. Debemos de dar testimonio de que hemos nacido de nuevo. En el capítulo 10 del libro de Romanos, en el versículo 9, dice de esta manera, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creéis en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La boca. Por lo tanto hay que dar testimonio. O sea, con la boca tú confiesas que Jesús te salvó. Si tú no confiesas con la boca que Jesús te salvó, no eres salvo. Porque quien primero escucha, cuando tú recibes a Jesús, ¿sabes quién es el primero que escucha cuando tú recibes a Jesús y dice, creo en el Señor Jesús y quiero que sea Él mi único Señor y Salvador? El primero que esté escuchando eso eres tú, porque tú eres el que está hablando, tú eres el que escucha. Y eso lo tienes que hablarle a otros, que tú fuiste renovado, que tú fuiste transformado. Si tú lo hablas, si tu vecino no sabe que tú eres cristiano, ¿sabes que hay muchas personas que sus vecinos no saben que son cristianos? Hay muchas personas que sus compañeros de trabajo no saben que son cristianos. ¿Por qué? Porque es que me da miedo, es que no sé cómo hablar, es que no sé cómo... Pero que una señora se le cruce en el auto por delante el día que va apurado para el trabajo, le aseguro que sí sabe hablar. Que su esposa o esposo no le tenga la comida a tiempo cuando llegue del trabajo cansado y con hambre, le aseguro que sí sabe hablar. Pero cuando usted puede, porque tiene al vecino y lo ve que está, y usted ve al que está trabajando con usted y lo ve que está trabajando, pero a la misma vez ve su semblante y ve su rostro que está con un semblante muy triste, y usted, ¿será que le pasa? ¿Será que le pregunto? ¿Será que le digo? ¿Será que...? No se cohiba, dígale, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? Dígaselo, no
se cohiba. ¿Por qué? Porque usted demuestra de esa manera que ha nacido de nuevo. Quinto, debemos de traer nuestras ofrendas al Señor. El que ha nacido de nuevo también nació su cartera. También nació el que trae las ofrendas a la casa. Nosotros fuimos acostumbrados en la religión antigua que había que dar limosna. Y considerábamos a Dios limosnero. El limosnero es aquel que dice: me da una limonita por el amor de Dios. Y cuando escuchábamos la palabra, trae las limosnas para la casa de Dios, trae las limosnas para el templo, nuestro subconsciente, nuestra mente había creído que Jesús, que Dios era un limonero. Y cuando venimos al Señor tenemos que ser transformados de esa herencia errónea también. Jesús no es un limonero. A veces encontramos en las iglesias que hay personas que inclusive entregan el billete más viejo, el más arrugado, el que está roto, el que no se lo reciben en el banco, el que está marcado. Porque no hay en ningún otro lugar se lo reciben, pero en la iglesia sí. Porque nadie se da cuenta y lo tira ahí escondido. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sabe lo que tú entregas. Y cuando uno ha nacido de nuevo, uno no puede no ser mezquino. La mezquinidad se debe de terminar. En el libro de los Corintios, en el 2 de Corintios, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, en el versículo 7, dice el Señor, dice la Biblia, dice: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando tú sacas tu pago del trabajo, sea el viernes, sea el sábado, sea el día, desde ese día, tú debes decidir en tu corazón cuánto le vas a dar al Señor. Yo sé que no lo haces, pero si tú has nacido de nuevo, debes de cambiar la manera de ser anterior en tu vida, porque hasta eso tienes que nacer. Desde que recibes tu pan, debes de decir ese mismo día: voy a darle esto a mi Señor. Una vez mi hija, cuando empezó a trabajar a los 16 años, tengo una hija de 26 años y un hijo varón de 27 que se me había olvidado mencionárselos, y ese chiquitito que está ahí. Pero mi hija, cuando comenzó a trabajar a los 16 años, me dijo: papá, quiero ir a trabajar a ese supermercado que está en la esquina. Está bien, vete. Y cuando ella regresó de la primera semana de su trabajo, porque pasó 2 semanas y le dieron la primera semana de pago, ella llegó y me dijo: papá, yo pensaba que ella me llegaba a decir: papá, voy a dar el diezmo de lo que gané. Pero ella me dijo: papá, voy a entregar este cheque completo al Señor, casa de Dios. Y le dije: no tienes que hacer eso, hija. Saca tu diezmo y entrégaselo al Señor de eso. Y me dijo: no, yo ya decidí desde el día que me dieron el cheque, yo lo decidí ahí. Cuando me entregaron el cheque, tomé la decisión de entregárselo todo a mi Señor. Este es el primer fruto de mi trabajo y tengo que honrar a mi Señor. Entonces uno decide desde ese día que recibe eso, decide. ¿Por qué? Porque lo estás decidiendo. La Biblia dice que tienes que decidir con tu corazón. Nadie te tiene que incitar, nadie te tiene que decir: acuérdate de que tienes que dar tanto, acuérdate que tienes que dar esto. Nadie. A la gente no le gusta que le estén hablando de dinero. Y pues entonces, si no te gusta que te hablen del dinero, pues decide tú solo con tu corazón. Amén.
¿Por qué? Porque es una demostración de que has nacido de nuevo. Sexto, debemos de ser sinceros. El capítulo de Juan, capítulo 4, ahí comenzamos en el 3, pero en el 4 dice, en el versículo 24, dice de esta manera: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tienes que ser sincero. Si tú vienes a la casa de Dios, ven a adorar al Señor. Aquí a la casa de Dios no vienes a hacer otra cosa. ¿Qué venimos a hacer esta hora y pico que estamos aquí en la casa de Dios? Adorar a Dios con sinceridad. Nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que decir: cante, hermano, cante, mire, cante como de esta manera, cante así de esta manera. Ay, no, es que si me mira el hermano que está al lado me va a dar pena. Es que a mí no me gusta hacer muecas, porque si hago muecas me va a quedar viendo a aquellos muchachos, me van a quedar viendo a aquellos muchachos. Es que si yo danzo, me van a decir cuando salga de ahí del templo: ay, te miré que estaba bailando. El Señor está buscando. Me llama la atención que ese texto del capítulo 4 del libro de Juan se lo dijo a una mujer, el Señor. Una revelación de Dios a esa mujer samaritana sentada en ese pozo. Y le dijo el Señor a esa mujer: el Padre anda buscando. A los tales busca el Padre. A los tales busca el Padre. ¿Por qué el Padre anda buscando a esa gente? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el Padre anda buscando a esa gente? A los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué anda buscando a esa gente el Padre? ¿Por qué? Porque los que le adoraban en el cielo fueron desterrados. Porque la tercera parte de los ángeles fue desterrada juntamente con Satanás. Y nosotros necesitamos reponer esa tercera parte de los ángeles, aprendiendo a adorarle a Dios aquí en la tierra en espíritu y en verdad. Tiene que ser sincero. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que ser sincero. No venga a la casa y haga las cosas como robot. Dios no necesita robot. Dios no necesita gente que haga porque otro le diga que haga. Dios necesita gente que le adore en espíritu y en verdad. Y último, 7, que nos tenemos que ir. Y esto le digo sinceramente, es importante. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, se lo leo antes de decirle qué debemos en esto. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que hayan hecho mientras vivió en este cuerpo. El último debemos lo vamos a recibir en el cielo. El último debemos de nacer de nuevo lo vamos a recibir en el cielo. Debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermano, no juzgue, que me juzgue mejor Dios. No tiene miedo que Dios lo juzgue. Mejor que me juzguen los hombres. ¿Qué importa que los hombres me juzguen? ¿Qué importa que los hombres digan: este hombre es así, este hombre es allá, este es esto, este es aquello, este es lo otro? ¿Qué importa que me juzguen los hombres? Pastor, lo andaban juzgando ahí, dicen que usted esto y aquello y esto y el otro. Dicen que usted anda con el hermano Manolo por ahí en todo país, se toma fotos comiendo por ahí. Y si andan gastando el diezmo en la iglesia. Ya se condenaron. Ellos mismos. Porque realmente ni saben
cómo está la cosa. Muchos de nosotros, ustedes no saben, es cierto que tenemos que poner la alegría, tenemos que poner el gozo de Dios. No le vamos a poner las cosas difíciles que pasaron. Vamos a poner el gozo del Señor. Porque la gente tiene que saber que somos hombres y mujeres bendecidos en el Señor. ¿Qué quieres que te ponga? Los momentos difíciles de nosotros, de nuestra vida. Me voy a poner los momentos de alegría, de gozo y de bendición de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepas que yo soy un hombre bendecido en Cristo Jesús. Pero la envidia y el celo por vivir y hacer lo que tú estás viviendo hacen que mucha gente se condene. Por eso digo, que me juzguen los hombres, pero yo me preocupo que cuando llegue al tribunal de Cristo, el Señor me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que demostrar que hemos nacido de nuevo, tenemos que demostrar que ya no somos un gusano. Tenemos que demostrar que hemos muerto, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya pasaron. Tenemos que demostrar todo eso, porque si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos haciendo las mismas cosas, si seguimos viviendo la misma vida, seguimos mintiendo, si seguimos odiando, si seguimos aborreciendo, si no perdonamos, si seguimos juzgando, si seguimos criticando, si seguimos murmurando, si seguimos haciendo las cosas que hacíamos en nuestra vieja vida, entonces ¿por qué yo voy a decir con todo: ay, sí, yo soy de los que nací de nuevo, yo he nacido de nuevo, yo soy nueva criatura? Entonces, desde que dices eso y no has cambiado y no has transformado, estás mintiendo. Y la Biblia es clara en el libro de Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Las enfermedades, el Señor un día me dijo: si te viene algo a tu vida, revísate. Porque cuando hay un corazón sano, el cuerpo está sano. Cuando ha sido cambiado, cuando ha sido transformado. ¿Cuántas veces Jesús estuvo enfermo? Ninguna. Pero Él oraba todo el tiempo. Él había sido, desde que dijo el Señor: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Él es bueno que oigan. Y se lo volvió a repetir en la transfiguración, se lo volvió a repetir 2 veces para confirmarlo, para decirle: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por eso Satanás puso en duda en las tentaciones si era hijo o no. Le quiso decir: si eres hijo, si eres hijo, si eres hijo. Hermano, para los que creyeron, para los que le recibieron, para los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Que no te engañe el enemigo. Eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, has sido transformado, has dejado la vieja carne que tenía, la vieja vida la has dejado.
Tienes que hacer todas estas cosas para demostrar que has nacido de nuevo. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Tienes que congregarte, tienes que ser sincero. Tienes que ofrendar. Tienes que hablar, tienes que testificar. Tienes que presentarte delante del tribunal de Cristo. Debes de nacer de nuevo, le dijo Nicodemo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Pastor Manolo, le doy este tiempo a usted por si quiere hacer